título en esta mañana, busque Lucas 9:46. El mayor en el reino es el que se hace pequeño. 3 versículos que vamos a estudiarlos de forma expositiva. Agradezco y glorifico al Señor por las visitas. Buen trabajo, pueblo. Dios se hace su trabajo, hagamos el nuestro. Dice Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Usted hoy va a salir de este templo, que si usted ve, la capilla no tiene forma de mall, ni discoteca, ni supermercado. Es un lugar que tiene forma de casa de adoración. Usted va a salir de aquí sabiendo si usted es pequeño o grande en el reino de Dios. Así es como usted va a saber si usted es pequeño ante los ojos de Dios o es grande. Hoy vamos a explorar 2 unidades que presentan una revelación poderosa en donde nuestras ideas de grandeza cristiana pueden ser completamente transformadas, ¿verdad?, por la enseñanza de Jesús. Si anhelamos llegar a ser alguien en el reino de Dios, debe entender realmente lo que significa ser grande en el reino de Dios. Número 1, vamos a ver la mentalidad humana de grandeza, Lucas 9:46. Y en el segundo punto, la perspectiva de Jesús sobre la verdadera grandeza, versículo 47 y 48. Oramos y nos encomendamos al Señor en esta mañana. Padre, gracias por la obra que haces. Cuando tú te mueves, Señor, lo sabemos. Gracias, Señor, por lo que has hecho esta mañana. Señor, aquí está tu pueblo, venimos a adorarte. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Gracias por que el valor no está en los instrumentos, sino en tu mano. Tú puedes usar a cualquiera como mi persona, el instrumento más inútil. Ni me has puesto, Señor, aquí a predicar. Gracias por eso. Y como tú puedes utilizar a cualquier persona que simplemente debe tener una actitud, como la Biblia lo enseña, de humildad. Señor, gracias por la obra que haces con los directores que vas trabajando, los vas puliendo, les vas dando la gracia que no se puede obtener bajo los dones, sino simplemente es un regalo que viene del cielo. Te pido porque me uses esta mañana con poder y me ayudes a explicar este texto para que tu pueblo salga edificado y que también salga transformado. Espíritu Santo, Dios, lléname tu poder, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De acuerdo a Marcos 9:33, es el pasaje paralelo que cuenta la misma historia. Los discípulos y Jesús van camino a Capernaum, ¿ok? Pareciera que Jesús va adelante y los apóstoles van atrás y empieza a haber una discusión, una conversación. Lucas 9 del 46 al 48 ocurre en un momento crucial de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay plan B. Y estamos a 6 meses de la crucifixión. Y el poder del evangelio, como se iba a repartir, quedaban estos hombres que estaban siendo orgullosos y estaban discutiendo. Hasta este punto, los discípulos han sido testigos de milagros extraordinarios. ¿Qué podemos decir de la alimentación de los 5,000? La transfiguración, la santidad o la sanidad de enfermos y la expulsión de demonios como la del joven. Sin embargo, a pesar de que Dios le está hablando que Él va a morir, en vez de enfocarse en la misión de Cristo, ellos se enredan en una disputa sobre quién de ellos es el más grande. Este debate no surge de la nada. Los discípulos aún tienen una visión terrenal del reino de Dios. Ellos creen que Jesús va a establecer un gobierno físico
y como sus seguidores más cercanos, ellos quieren asegurarse un puesto de honor. La ambición humana se manifiesta incluso en aquellos que han caminado con el Mesías casi 3 años. Incluso en el día de hoy pasa en la iglesia del Señor. Por eso Dios nos dejó este pasaje, como decía Calvino: nada es más peligroso para la iglesia que la ambición disfrazada en el servicio a Dios. Dios guarde un orgulloso en este púlpito. Hermano, nos cierra las llaves del tubo de bendición. Se prohíbe a jóvenes, por ejemplo, que tomen posesión. ¿Por qué? Porque se orgullecen. Se hacen orgullosos. Piensan que alguna posición o título los va a hacer más grandes. O piensan que los títulos los buscan para tener gente abajo a sus pies. Dice A.W. Tozer que el verdadero discípulo no busca un trono, sino una cruz. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que el reino de Dios opera bajo principios opuestos a los que el mundo piensa que es. Jesús, con su incomparable sabiduría, responde con una lección que desafía la lógica del mundo. Porque Jesús acaba de hablarles sobre su sufrimiento, sobre su muerte, que me es necesario ir a morir en una cruz. Pero en vez de reflexionar sobre su sacrificio, los discípulos estaban preocupados por su propio estatus en el reino mesiánico. Veámoslo en el punto número 1. La mentalidad humana de grandeza. Todos nacemos de fábrica dañados y somos orgullosos de una u otra forma. Dice Lucas 9:46, iniciamos. Entonces entraron en discusión. Jesús va adelante, probablemente los apóstoles atrás, y empieza a haber una discusión sobre quién de ellos será el mayor. Lucas 9:46, entonces entraron en discusión. Esto me habla en griego que es una disputa, también traducido que se suscitó entre ellos un razonamiento, una discusión. ¿Quién de nosotros va a ser más grande? Pues en el orgullo de ellos así pensaban. Nosotros creemos que definimos cuál es el estatus. Dígame si no es cierto. Decimos, yo soy más... yo valgo más aquí porque yo tengo títulos. Yo de una otra forma, ¿por qué? Porque tenemos un estándar. ¿Por qué ellos llegaron en discusión? Porque ellos no llegaron a un acuerdo. Porque que él dice, no, yo estuve en la transfiguración, usted no estuvo. Yo soy el mayor. Pero Jesús estuvo más en mi casa. No, entonces yo soy el mayor. ¿Quién hizo más milagros allá en el pueblo? ¿Quién fue? Empezó a haber una discusión según el estándar que cada uno quería poner. De igual manera, no somos muy diferentes a ellos. Nosotros decimos, yo tengo más casas y carros. Yo tengo papeles, yo soy superior a usted. Yo tengo más belleza que la suya. Yo tengo más cuentas y no soy bueno en esto, pero yo voy a buscar como pecador algo en que yo pueda sobresalir más que ustedes. Yo soy metal, yo hago mejor la música que ustedes. Yo canto mejor que ustedes. Yo predico mejor que ustedes. Buscamos cualquier forma para sacar y bajar a los demás. Eso está en fábrica. Y así son los discípulos. Estaban discutiendo quién era. A mí me llamaron primero. A mí me llamaron la piedra. Empezaron a discutir quién es el mayor. Sobre quién de ellos. Y le digo algo. Cuando en una casa, igual manera, no está Cristo poniendo orden, eso va a ser caos. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos, sobre quién entre ellos. Esto nos indica que esta fue una discusión que tuvo lugar con los discípulos. ¿Qué discutían? Bueno, dice la parte B del versículo 46, ¿quién sería el mayor? Ese es el punto. El máximo, también traducido, que se extiende por ser el mayor. Significa ser el mayor en cuanto a rango, a posición, a prestigio. Y no solo ahora, sino eternamente. Mayor significa tener la mayor autoridad, recibir el trato preferencial, más destacado. Es que yo soy don.
Soy el más valioso, soy el más favorecido. Mis títulos me dan una mayor autoridad. Mayor es un adjetivo comparativo. Es decir, entre los discípulos ellos querían definir ellos según el aquí no nos vamos a poner de acuerdo porque aquí cada uno tiene su estándar. Ellos querían definir quién es el más grande. Les pregunto, ¿es usted un discípulo de Cristo? ¿Es usted un discípulo de Cristo? Ahora, según ustedes, ¿quién es el discípulo más grande en el reino de Dios dentro de esta iglesia? ¿Quién cree usted? Porque aquí se define eso. Mayor, esta palabra que usan los 12 es fuerte, es pesada. Esta palabra que ellos usan, y vea por qué se los digo, porque es la misma palabra en griego para referirse al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1:15, donde dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El tamaño de esa palabra se hace más grande en infinito cuando la vemos que se usa en el anuncio del nacimiento del Mesías en Lucas 1:32. Hablando de Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ese día, estos apóstoles habían desayunado cereal de hojuelas de orgullo. Es muy fácil reconocer a una persona orgullosa. Y no sé si lo han notado, los pasajes de Lucas 9 nos está hablando de humildad cada rato. Cada rato. Es muy fácil reconocer a una persona orgullosa, y hay varios tipos de persona orgullosa. Siempre una persona orgullosa siempre está hablando de sí mismo. Usted habla con él en un minuto y todas las conversaciones tienen que ver con él o con ella. Todos saben de él o de ella, pero esta persona no sabe nada de los demás. Son las personas que dejan de hablar de sí mismo para darle espacio a usted para que hable de él o de ella. Siempre buscan los mejores lugares, los mejores puestos, los mejores reconocimientos, la mejor fama, el mejor respeto. Ese es un tipo de orgulloso. Pero también están los orgullosos silenciosos, pero con un ego interno que grita los mejores puestos y lugares yo quiero. Por otro lado tenemos el orgulloso disfrazado de humildad. En una ocasión un hombre que después de haber realizado una gran obra de caridad dijo en voz baja, no quiero ningún reconocimiento. Sin embargo, lo dijo tan suficientemente alto como para que todos escucharan. Otro ejemplo, un caso notable de Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, multimillonario, que ha donado millones y cientos de millones de dólares de manera anónima. Sin embargo, sus donaciones fueron fáciles de rastrear, que van directamente a sus cuentas. Y unos dicen, lo hizo que anónimamente, públicamente, pero sabía que iban a encontrar que venían de él. Es un tipo de orgullo. Esos dos tipos de ejemplos muestran cómo el orgullo puede esconderse detrás de una falsa modestia. A veces las personas buscan aprobación, mientras aparentan quererla, lo que demuestra que el orgullo sigue presente aunque está disfrazado. Este tipo de orgullo disfrazado de humildad se conoce comúnmente como humildad falsa o orgullo encubierto. Es cuando alguien aparenta modestia, pero en realidad busca reconocimiento y aprobación. Este fenómeno es peligroso porque esa fue la caída de Satanás. El orgullo, ese fue el pecado de Satanás.
Este fenómeno es peligroso porque puede engañar tanto a los demás como a la persona misma, haciéndole creer que está actuando con humildad cuando en el fondo sigue alimentando su ego. Yo soy el mejor. La obra de Dios no continúa sin mí. Dios necesita mis instrumentos, mi música, mi voz, mis talentos. La iglesia no va a crecer sin mí. Se cree indispensable, se cree orgulloso. Nadie, ni predicador, nadie es indispensable en la obra de Dios. En la Biblia y en la enseñanza cristiana, este tipo de actitud es advertida como un sutil orgullo que puede infiltrarse en algunos que quieren buscar servir a Dios. Cambian totalmente. Son transformados. Parece que se pusieron un inflador en la boca y empezaron a inflarse. Qué dicha que me llamaron. Dice Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión. Recuerde, usted va a tener una forma de pensar que es mayor, que es muy espiritual, y otros tendrán otra forma de pensar. Porque yo vengo a todos los servicios, porque yo sirvo más. Porque yo soy el primero en hacerlo. Esta discusión de quién es el mayor se dio internamente o fue algo público. ¿Cómo fue eso? Fue público. Bueno, el debate de los discípulos en Lucas 9:46 fue interno, pero se manifestó externamente en una discusión abierta. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando observamos el siguiente versículo, Lucas 9:47, y Jesús, percibiendo, que en traducción griego es conociendo los pensamientos de sus corazones, que nos habla de la omnisciencia, que Dios todo lo sabe, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Esto nos sugiere que la disputa no comenzó con palabras, está en el corazón, sino con pensamientos de orgullo, de ambición dentro de cada discípulo, que luego se expresaron verbalmente en sus acciones. Dice el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon: nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar la imagen delante de los hombres. Aunque los discípulos habían estado con Jesús y habían visto su humildad, seguían aferrados con una mentalidad mundana de grandeza y posición. Se les olvidó de qué poder habían hecho los milagros. Se les olvidó quién les había ayudado a poder predicar que la gente se convirtiera. Se les olvidó de quién les había dado los dones y talentos cuando no tenían la habilidad de ser oradores, pues eran simples pescadores. Se les olvidó las oraciones en la frontera cuando los sueños empezaron a hacerse realidad. El orgullo se hizo más grande. Su razonamiento interno reflejaba su deseo de poder en el reino mesiánico. Vamos a ser ricos, nos van a respetar. Lo que los llevó a discutir abiertamente sobre quién sería el mayor. Es como lo que pasa con la iglesia de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, la iglesia, pero Jesús está afuera. Queremos hacer la obra de Dios, pero Jesús está afuera. Yo tengo una mejor técnica, un método. Y Jesús, al ser omnisciente, que todo lo sabe, sabe sus pensamientos. El Señor no piensa dejarlos así, como nos lo enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta enseñanza sostiene que Dios, a los que Él elige y a los que Él llama y salva, porque no todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios hasta que usted nazca de nuevo. Y la razón por que usted vino al mundo no es para cumplir el sueño americano, es para que usted decida qué va a hacer con Jesús. Cuando usted muera, lo que usted decidió en esta tierra va a definir su eternidad en el cielo o en el infierno. Esa es la razón. Esa es la creación. Por eso estamos viviendo en el 2025, después de Cristo, no después de Mahoma o Zoroastro.
A usted aquí decide. Si quieres vivir tu vida, Dios no te va a obligar, va a decir, haz lo que tú quieras. ¿Para qué quieres ir al cielo si toda tu vida viviste en el mundo sin mí? Voy a complacerte y te voy a dar el infierno. Eso es lo que Dios dice, esa es la mejor definición. Dios te va a dar lo que siempre has querido. Y aquellos que se humillan, que es donde el Señor dice, bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de Dios, son aquellos que saben que no depende de sus fuerzas, no de sus habilidades, sino de la bendición de Dios. Un pobre no es porque tengo 2 camisas, no, es que no tiene camisas. Es un pobre, es aquel que si Dios no le da comida no come. Es alguien quien sabe y reconoce que todo proviene de Dios y es a Él a quien debo humillarme. La doctrina de perseverancia de los santos sostiene que lo que Dios inicia, si Dios te llamó, Él no te va a soltar. Si te tratas de escapar, Él le va a pegar su golpe y vas a volver. Esa es. Y si nunca volviste, es que nunca fuiste de Él. Lo lleva a su consumación, asegurando que aquellos que han sido verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo, no que llenó la tarjeta de salvación, yo me convertí a los 12 años y ahora vivo mi vida como me da la gana. No estoy hablando de eso, es una salvación. Salvación es un cambio total, una conversión, es una entrega total al Señor. Una tarjetita no te va a salvar. Es entregar tu alma al Señor, como dice la Biblia textual, Filipenses 1:6. Estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros, que Él fue el que te llamó, el que puso el deseo de estar en la casa de Dios, de arrepentirte, la buena obra la seguirá perfeccionando, construyendo, formando, hasta que estés en la presencia de Cristo. Va a seguir trabajando, no te va a dejar ir. Él no te va a dejar solo. Él te va a ir puliendo. Él te va a ayudar cuando sientas que no puedes más. Él va a estar ahí. Después de haber mostrado cómo los discípulos tenían una mentalidad mundana sobre la grandeza. Pensamos, no, yo soy mayor que él porque hablo otros idiomas, 3, 4 idiomas, soy mejor que aquel, yo estoy más seguro, tengo mejor karma. Cada uno va a poner un estándar porque así está el orgullo. Si no tengo la belleza, pero yo tengo los títulos. Todos en nuestra naturaleza vamos a sacar algo de que soy más que otros. No somos diferentes a ellos. Y después de definir nuestra mentalidad mundana sobre la grandeza en Lucas 9:46, Jesús ahora Él procede a redefinir completamente el concepto sobre la verdadera grandeza con una lección visual, y para ello Él toma a un niño y lo coloca junto a Él. Punto número 2, la perspectiva de Jesús sobre la verdadera grandeza. Lucas 9:47. Y Jesús, que es lo que nos debe importar, lo que Él diga, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Ahí podemos ver que Jesús, en una apariencia, era diestro. ¿Por qué? Porque en la cultura judía ser de izquierda, mano izquierda, no era bien visto, sino era la mano derecha. Él era derecho. Y lo que está haciendo Jesús es agarrar a un niño de un grupo y traerlo al lado derecho, donde es un lugar de autoridad. Cuando dice que Jesús está a la diestra del Padre, el lado de la derecha, como Jesús es derecho, coloca al niño ahí. Los niños en los tiempos bíblicos se veían como estorbo. Por eso cuando los niños fueron a buscar a Jesús, los apóstoles, que váyanse niños, no estorben al maestro. Es más, a los niños no los dejaban estudiar las escrituras hasta que tuvieran 12 años. Los niños se veían como estos. Imagínense, vamos a poner un ministerio, ¿quién quiere dirigir esto? Viene un niño, nadie va a querer. Y nos creemos que bárbaro esa cultura judía. No, hermano, aquí pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Para muchos los niños son un estorbo. Imagina, si usted le pregunta a mi esposa o la directora de los niños, ¿quieren servir en la cuna? Es uno de los ministerios más difíciles que la gente no quiere. Ni aquí, ni allá. Buscan cualquier excusa para no hacerlo. Son un estorbo para muchos. Los niños no somos muy diferentes. Y Jesús toma a un niño, Lucas 9:47. Jesús percibiendo, conociendo de forma sobrenatural. Y cuando hablo de niño en griego es niño pequeño. Los pensamientos de sus corazones, es decir, lo que estaban pensando, lo que sucedía en sus mentes, sus pensamientos más profundos, Él tomó, agarró a un niño pequeño a su lado derecho, que es un lugar de autoridad,
Esta acción era una señal que el niño le pertenecía, como el más humilde de sus seguidores. En la cultura judía de la época, los niños no tenían estatus, no tenían autoridad, eran vistos como dependientes y sin importancia social, eran un estorbo. Y al colocar a un niño junto a él, Jesús estaba desafiando la mentalidad humana, desafiando la mentalidad mundana, desafiando la mentalidad de la iglesia Friendship en español. ¿Quiénes estaban más preocupados por quién sería el mayor? No sé lo que piensas de que cómo se maneja el liderazgo en la iglesia. No sé lo que piensas en tus pensamientos más profundos sobre cómo alcanzar grandeza entre nosotros. Pero lo que sí sé es que en el reino de Dios no se basa en el poder, en el reconocimiento o en la posición de servidor en los cultos, sino con la humildad y la dependencia de Dios y la disposición de servir sin buscar recompensas, así como lo hace un niño. Él no sabe qué está haciendo, él nada más está haciendo. Está obedeciendo el llamado. Dice el versículo 47, la parte C, y Jesús lo puso, lo colocó junto a sí. Y puso y colocó es un verbo activo, indicativo, singular. ¿Y cómo se come ese pastor? Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque esto expresa algo vital, es una acción real que sucedió. El verbo puso enfatiza en la oración que Jesús tomó la iniciativa. Él es el que llama. Yo no me puedo autoponer de pastor o de autopredicador, porque la Biblia dice, bien anhelas el pastorado, pero la iglesia tiene que reconocer ese don. Podemos tener muchos deseos, pero la iglesia tiene que reconocerlo. ¿Con qué quiero llegar? Que el versículo Lucas 9:47 es clave para entender el gesto de Jesús. Al colocar al niño junto a él, Jesús no solo realizaba un movimiento físico, sino que él transmite un mensaje profundo sobre la humildad y la importancia de los más pequeños en el reino de Dios. Como tuvimos una persona una vez en sonido, se le quitó el ministerio y se le cayó el mundo y se fue. Creía que su relación con Dios era estar detrás en sonido. Simplemente para Dios, simplemente es una posición, un liderazgo, mandar a otros. No es humilde para estar en una silla. Eso demuestra que no merece estar ahí, ni en la iglesia. En contexto cultural de la época, los niños no tenían un estatus relevante, pero Jesús toma la iniciativa y los pone en el centro de la enseñanza. Es decir, Él hizo que un niño se quedara junto a Él. El estar al lado de Jesús era un lugar de honor. Así también será en el reino de Dios los que sean como un niño. ¿Y cómo es la fe de un niño? George Miller, un evangelista y misionero famoso del siglo XIX, es un gran ejemplo de alguien que vivió con fe y humildad la fe de un niño. Miller dirigió orfanatos en Inglaterra, nunca pidió dinero directamente a nadie. En lugar de depender de su propia habilidad y su fama y su poder, su forma de hablar, confiaba plenamente en Dios para proveer lo necesario. En una ocasión, los niños en el orfanato se sentaron a la mesa sin comida. No había pan, no había leche, pero Miller les pidió que oraran y agradecieran a Dios por la provisión que aún no había llegado. Dice, sigue la biografía, que justo después de la oración, un panadero tocó la puerta y dijo que sentía que debía traer pan para los niños. Y luego llegó un lechero con una carreta que se había roto su rueda cerca del orfanato y ofreció toda la leche antes de que se echara a perder. Eso es un tipo de dependencia total en Dios. No es tus dones, no en tu hablada, sino totalmente en lo que Dios puede hacer en un instrumento inútil. No se trata de dones.
¿Acaso que el Señor dijo, por sus dones lo conoceréis? Nunca dijo eso. No son por los dones. No te dejes llevar por eso, sino por los frutos. Por los frutos. No se trata de dones, de talentos, sino de una fe genuina y una humildad que reconoce que todo proviene de Dios. Cuando leo y medito la palabra percibiendo, conociendo en Lucas 9:47, debemos hacer la siguiente pregunta. Si los discípulos ya estaban discutiendo al aire libre, ¿por qué Jesús tuvo que conocer sus pensamientos? Quizá Jesús había estado lo suficientemente lejos de los discípulos como para no entender sobre qué estaban discutiendo. Pero dice Marcos 9:33 que Jesús les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y todos, cuenta Marcos, se quedaron callados. Sabían de lo que venían discutiendo. Estaban avergonzados. Guardaron silencio. Pero Jesús sabía que sus pensamientos aún seguían allí. Y Jesús no necesitaba oírlos. Pues ya sabe lo que hay en el hombre, como dice el Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo de ti. No podemos engañar al Señor. Como esa vez que me pasó de joven. Ahí en Costa Rica hay que tomar los bus para ir a un lugar, y mientras yo esperaba la parada del bus, como a 500 metros había un carro que sonaba la música, parecía un Alka-Seltzer. Se oía, ahí venía, y yo, ¿quién será ahí? Yo esperando el bus, y cuando pasa el carro, el hermanito conmigo que se sienta en la iglesia, frena, baja el volumen, y vamos en silencio en el carro. Le digo, sí, ¿Gustavo, dónde va? Nos montamos, ¿verdad? Como un momento incómodo, y le digo yo, ¿para qué baja el volumen? Si el que ya lo tenía que ver ya lo vio. No importa lo que yo vea. No podemos engañar al Señor en lo que hacemos. La discusión había sido sobre quién era el más grande, y en sus corazones todavía estaba el pensamiento, aunque caminaban con Jesús, se sabían el Antiguo Testamento. Ellos se sabían el Antiguo Testamento, sabían la Torá, habían hecho milagros, habían predicado multitudes, la gente se salvaba cuando predicaban, hasta pueden tener un ministerio en la iglesia, pero aún así en sus corazones todavía estaba el pensamiento, yo soy el más grande, yo soy el mejor ungier, yo soy el mejor músico, soy el que mejor dirijo, soy el que mejor canto, soy el que mejor cocina, lo máximo aquí. Ahora Jesús, con la siguiente declaración, revela la peligrosa consecuencia del orgullo. ¿Y cómo afecta nuestra posición en el reino de Dios? Cualquier cosa que hagas, no solo en la iglesia, sino en tu vida, que tú pones tu confianza en lo que te da seguridad. Ay, tengo este papel. Estoy tranquilo. Eso es orgullo. No importa qué apellido o nacionalidad sea usted. Jesús lo dice en Lucas 9:48. Cualquiera que reciba, acepte, le dé la bienvenida a este niño. Aquí niño simboliza a los creyentes, los elegidos de Dios. Cualquiera que reciba a estos niños o niñas que vengan a esta iglesia, la parte B, en mi nombre, no vengan por riquezas o como bomberos, no, vengan a buscar a Cristo. A causa de mi nombre, por mi causa, el discípulo sabe que el niño viene un domingo. Las visitas, algunas de ellas son niños en cuerpos de adultos que se convertirán en niños, discípulos verdaderos de Cristo. Entonces el discípulo verdadero sabe que el niño pertenece a Cristo, por lo que lo recibe al niño por amor a Cristo. ¿Niño? ¿A qué tipo de niño se refiere Jesús y cómo debemos recibirlo? Cuando Jesús se refiere a este niño, utilizó a este niño en particular, como lo dice el ejemplo, es muy indicativo a este como ejemplo. Pero Marcos 9:36 indica que Jesús se refería a uno de estos niños, es decir, a este niño o cualquier niño similar.
En lugar de referirse a un niño como un individuo, Jesús lo menciona como un representante de las personas que son sin importancia en general, como por ejemplo aquellos de la baja condición, los pobres, los ignorados, los perseguidos, esos niños, los que no tienen nada que ofrecer, que no le pueden pagar a usted. Recibir a tal persona es darle la bienvenida a Jesús. Por eso continúa diciendo en el 48b, a mí me recibe. ¿Y qué quiere decir con recibir? Recibir a alguien es acogerlo con amabilidad, recibirlo con respeto. Significa aceptarlo y estimarlo. Es ser amable con él e ignorar cualquier estatus que tenga. Parte C, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibir a Cristo es lo mismo que recibir a Dios Padre, porque Jesús es su enviado. Esa refuerza la unidad entre el Padre y el Hijo, y que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder, no está en el orgullo, sino en la disposición de recibir a los más pequeños con amor y humildad. Y él dice que va a ser en la parte D, porque el que es más pequeño, el menor, el que sin importancia, el que nadie busca, el más humilde, eso se refiere a la estima, importancia, influencia y poder de una persona, porque el que es más pequeño entre nosotros, ese es el más grande. Y el adjetivo grande se refiere a grande en términos de estatus, significa importante. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no pertenece a quienes buscan imponerse aquí para recibir reconocimiento aquí, sino a aquellos que con humildad consideran a los demás como superiores y se preocupan por sus necesidades. Dice Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando por debajo a cada uno, y no pensando en lo suyo propio, a mí no me importa lo demás, mientras yo esté bien, sino cada cual también por lo de otros. Es al humilde, no al orgulloso, a quien Dios exaltará. Dice Lucas 1:52, Él quitó de los tronos a los poderosos. Hoy puedes sonreír, pero mañana vas a llorar si eres orgulloso. Y a Él dio y exaltó a los humildes. ¿Pagas el precio ahora y disfrutas después? ¿O disfruta ahora y pagarás después? Dice Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios aborrece a los orgullosos. No nos quiere en su ministerio, en su vida. No nos quiere en el cielo, porque lo vamos a querer nosotros. Porque el título, yo puse el mayor en el reino, el que se hace pequeño. ¿Por qué? Porque este título está resaltando la enseñanza clave del pasaje, que enfatiza que la grandeza en el reino de Dios no se mide por autoridad, y en este momento abre la cortina de acero, sino por la disposición a servir. Yo no puedo entender cómo alguien puede decir, yo quiero servir a Dios. No hace nada y quiere que le dé un puesto. No entiendo yo eso. Piense sirviendo, como Fernandito se ganó para ser ujier. Fernando empezaba a limpiar, así. No tenía un puesto. No tenía un puesto y estaba limpiando el garado azul. Y ese muchacho está sirviendo. Empezó a hacer sus cartas, su crédito. No podemos alcanzar posiciones si no los vivimos. Ocupamos un título para hacerlo. O cuando nos quitamos el título, ¿qué? Nos desarmamos. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al ojo del hombre o al ojo de Dios? La subasta de herramientas de Satanás es una oscura y misteriosa sala. Imagínense esto. Satanás tenía exhibidas sus herramientas más efectivas para hacer caer al hombre. En sus estantes estaban la mentira,
la envidia, el temor, la avaricia y la lujuria. Cada una de estas herramientas del taller de Satanás tenía su precio, pues habían sido probadas y perfeccionadas por los siglos. Siempre caen por los mismos pecados. Mientras los compradores observaban curiosos la venta del taller de Satanás, Satanás sacó una herramienta especial, desgastada por el uso, pero era aún letal: el orgullo. Con una sonrisa astuta declaró: esta es mi arma poderosa y preferida. Con el orgullo puedo hacer que un hombre caiga sin siquiera se dé cuenta. Lo llevó a creer que es fuerte por sí mismo, que no necesitaba de Dios ni de nadie. Y cuando el orgullo entra en el corazón, el alma ya está en mi poder, dijo él. Uno de los asistentes al taller de Satanás, a sus ventas de herramientas, le preguntó: ¿por qué es más eficaz que las demás? Satanás respondió: porque el orgullo se disfraza de virtud. A diferencia de otros pecados que el hombre reconoce y lucha contra ellos, el orgullo le hace pensar que está actuando bien. Puede tomar la forma de una falsa humildad, autosuficiencia o incluso religiosidad. Esta historia nos recuerda que el orgullo es la principal y el principio de la cadena, como dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si sigues siendo orgulloso o orgullosa, creyendo que puedes vivir la vida sin Dios, te vas a quedar con los dedos quebrados. ¿Por qué no puedes vivir sin Él? Quiero preguntar: ¿quién quiere ser grande en el reino de Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere ser grande, al menos uno? Si lo quieres ser, no debes hacerlo a la forma de muchos cristianos que piensan que lo logran. Debes hacerlo a la forma de aquel que va a dar los galardones: Jesús. Jesús, al colocar al niño junto a él en Lucas 9, 46 al 48, enseñó que la verdadera grandeza no está en la autoexaltación, sino en la humildad y el servicio. Humildad y servicio. Lo hemos visto varias veces: humildad y servicio, humildad y servicio. Ese mensaje es crucial para los creyentes hoy, hermanos. Recordarnos que la ambición personal, el orgullo, el deseo de reconocimiento pueden ser sus obstáculos, su lápida. Se tiene que definir. Todo lo único que va a quedar aquí es lo que usted hizo por Cristo. No se enfoque en su profesión, porque hace 100 años tal vez usted sería ganadero o carpintero o algo, no es su trabajo. Es lo que a usted le tocó vivir en este tiempo y qué va a hacer usted por Dios. ¿Cuál es el significado positivo de todo el pasaje? Lucas quiere enseñarnos que la verdadera grandeza no se mide por el poder sobre otros, sino por la capacidad de servir con humildad. Ese es el significado. Es que aquello que tú hagas, recuerda quién lo estás haciendo. Es para el Señor. Es recordar de lo que hemos recibido, nuestra habilidad, dones, tiempo. Deben ser dados con todo el corazón, con toda nuestra fuerza para Dios. ¿Qué me dices de tu orgullo? ¿Qué has hecho con tu orgullo? ¿Tu orgullo te ha creído pensar que tú puedes vivir la vida sin el Señor? ¿El orgullo te ha hecho creer que eres mejor que otros? ¿Que te pones con los que puedes medirte para verlos para abajo? ¿Te puedes creer porque estás asegurado en unas áreas y crees que sos mejor que otros? No sos nada sin el Señor.
humillados delante de la mano poderosa de Dios y Él se exaltará. Por favor, incline su cabeza.